Él compró un rancho que nadie quería tocar, un lugar que la región entera evitaba. Compró por una miseria, porque nadie más quería pagar ni un peso por aquella tierra maldita. Pero la primera noche, cuando el silencio del desierto por fin llegó, Francisco oyó voces que no eran suyas. ¿Puedes imaginar a un hombre completamente quebrantado por la vida, descubriendo que no está solo? Un hombre que fue a ese rancho para morir en paz, pero encontró 4 almas que también estaban muriendo. Parece improbable, pero esta historia sucedió. Sucedió de verdad. En el desierto de Sonora, México, en 1927. Antes de continuar, suscríbete ya al canal y deja tu like, porque el final de esta historia te va a emocionar de una forma que nunca imaginaste. Es un giro que conmueve el corazón. Y cuéntame aquí en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Me encantará saber desde dónde están acompañando a Francisco. Francisco Méndez tenía 45 años cuando su vida se desmoronó por completo. Era un hombre conocido en la región, un minero respetado que había construido su vida con sus propias manos. Alto, de hombros anchos y manos callosas por el trabajo en las profundidades de la tierra, Francisco tenía el rostro marcado por el sol y por los años de labor. Sus ojos oscuros, que antes brillaban con determinación, ahora cargaban un peso que ninguna palabra podía describir. Porque Francisco tenía una razón para vivir, una razón llamada Lucía. Lucía era su esposa. Se casaron cuando Francisco tenía solo 23 años y ella 19. Durante más de 20 años, construyeron juntos una vida de trabajo, respeto y compañerismo. Lucía era la luz de su vida. Mientras Francisco trabajaba en las minas, ella cuidaba de la casa, cultivaba el huerto, soñaba con un futuro mejor para ambos. Pero la vida no pregunta si estamos listos, no elige entre ricos o pobres, no elige entre aquellos que merecen sufrir o no. En 1926, simplemente, la tuberculosis llegó. Lucía empezó a toser. Primero era una tos leve, que ella pensaba que pasaría, pero aquella tos no pasaba, empeoraba. Cada día que pasaba, ella se ponía más pálida, más débil, más desesperada. Y Francisco sabía lo que aquello significaba. Tuberculosis, la enfermedad que mataba a los pobres en silencio, la enfermedad que ningún médico quería tratar porque no pagaban. Lucía se consumió en la cama, ardiendo en fiebre, delirando, gritando cosas que no tenían sentido. Y Francisco, aquel hombre de manos fuertes, capaz de cavar en las profundidades de la tierra, no podía hacer nada, no podía salvarla. Solo podía quedarse a su lado y esperar que Dios tuviera piedad. Un día Lucía despertó, miró a Francisco, sonrió, y después no despertó más. Fue así, rápido, cruel, definitivo. El entierro fue sencillo. El cura rezó algunas palabras. Los vecinos asistieron para dar sus condolencias. Pero Francisco no sentía nada. Era como si una parte de él hubiera sido enterrada junto con Lucía en aquel ataúd de madera simple. En los meses siguientes, Francisco intentó mantener la rutina. Se despertaba antes del sol, trabajaba en la mina, volvía a casa al anochecer, pero la mina había cerrado. La Gran Depresión había llegado. Los precios de la plata se desplomaron, y de repente, Francisco ya no tenía empleo, ya no tenía ingresos. Ya no tenía razón para despertarse por la mañana. Empezó a beber tequila, mezcal, cualquier cosa que adormeciera el dolor que crecía dentro de él como un cáncer. Sus amigos lo evitaban, decían que había enloquecido de dolor, y tal vez tenían razón. Fue así como en marzo de 1927, Francisco tomó una decisión que sorprendió a todos. Vendió todo lo que tenía, la casa, las pertenencias, todo, y con el dinero compró un rancho abandonado en las afueras de Sonora, un lugar que nadie quería. Un lugar donde nadie lo encontraría. Nadie sabía por qué Francisco quería aquel rancho. Nadie preguntaba. El rancho tenía 40 años. Había sido construido por un maderero rico en la década de 1880. Luego abandonado, luego ocupado por revolucionarios, luego abandonado nuevamente. Tenía paredes de adobe agrietadas, techo de paja casi cayéndose. Estaba en una zona aislada, rodeada por desierto.
sin vecinos cercanos, sin nada más que silencio y abandono. Era exactamente lo que Francisco quería. Un lugar para esperar la muerte. Un lugar para estar solo con su dolor. Partió una tarde de otoño, llevando apenas algunas herramientas, ropa y provisiones, en una carreta vieja tirada por un caballo castaño llamado Trueno. El viaje duró casi mediodía. Cuando finalmente divisó el rancho a lo lejos, en medio de un claro rodeado de cactus, el corazón de Francisco se encogió. Era incluso peor de lo que recordaba. Francisco bajó de la carreta y ató a Trueno a un árbol cercano. El sol ya empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Cogió una lámpara de aceite, la encendió con dificultad debido al viento y caminó hacia la puerta del rancho. La puerta de madera estaba entreabierta, colgando apenas de una bisagra. Francisco empujó con cuidado y el chirrido retumbó en el silencio de la tarde. La débil luz de la lámpara reveló un interior devastado por el tiempo. El suelo era de tierra apisonada. Había restos de muebles rotos, telarañas en todos los rincones, un olor a moho y humedad. Francisco dio algunos pasos hacia adentro, levantando la lámpara para ver mejor. Empezó a explorar aquel espacio decrépito, cocina vacía, habitaciones sin nada. Todo indicaba que el rancho estaba realmente abandonado desde hacía años. Francisco se permitió un pequeño suspiro de alivio. Por fin, su refugio, su lugar para morir en paz. Se organizó lo mejor que pudo, puso la carreta a resguardo, arregló una cama con paja y mantas. Encendió una fogata afuera, aprovechando las últimas horas de luz. Comió un poco de carne seca y pan, bebió agua del pozo, y cuando la noche llegó, se acostó en el suelo del rancho, preparado para no salir nunca más. Aquella noche fue larga. Francisco miraba el techo agrietado, viendo las estrellas a través de los agujeros. Pensaba en Lucía, pensaba en cómo la vida lo había traicionado, pensaba en lo bueno que sería simplemente no despertar, y lentamente, exhausto, se durmió. Pero el sueño de Francisco no duraría mucho. Era madrugada, tal vez la 1 o las 2 de la mañana. El silencio absoluto del rancho fue quebrado por un sonido que hizo a Francisco despertar de repente, un sonido que lo heló por completo. Eran risas, risas ahogadas, susurradas, risas de niños. Francisco se congeló, abrió los ojos en la oscuridad. Su corazón empezó a latir acelerado. Aquello no era posible. Había explorado el rancho. Estaba vacío, pero las risas continuaban, viniendo de abajo. De muy abajo. Francisco se levantó lentamente, cogió la lámpara y empezó a buscar el origen de aquel sonido. Las risas se detenían cuando él se acercaba, volvían cuando se alejaba. Era como si algo estuviera jugando con él, como si algo lo estuviera probando. Fue entonces cuando Francisco lo vio. En el suelo, cubierto por una alfombra rasgada, había una puerta que no había visto antes, una puerta que llevaba hacia abajo, al sótano. Y en esa puerta había un candado nuevo, muy nuevo comparado con el resto de aquel lugar. Francisco sintió un frío en la espina dorsal. Aquel rancho no estaba vacío. Había algo allí, alguien allí. Y ese alguien había cerrado la puerta por una razón. Con manos temblorosas, Francisco cogió un hacha que había traído y empezó a golpear el candado. 1, 2, 3 veces. A la cuarta, el candado cedió, cayendo al suelo de tierra apisonada. Francisco abrió la puerta. Aquella puerta llevaba a una oscuridad absoluta, un agujero negro, un vacío que parecía no tener fin. La lámpara apenas iluminaba los primeros escalones de madera vieja que descendían. Con el corazón acelerado, Francisco bajó. 1 escalón, 2 escalones, 3. La humedad aumentaba. El olor se volvía cada vez más fuerte. Un olor a cuerpo, a sudor, a enfermedad. Un olor que ningún ser humano debería tener que sentir. Y cuando Francisco llegó al fondo, su lámpara reveló un horror que ni siquiera sus peores pesadillas podían imaginar. Había 4 niños en el sótano, 4 almas pequeñas, prisioneras, viviendo en oscuridad absoluta desde hacía meses. Meses. La primera era María, 7 años de edad, pelo negro, ojos demasiado grandes por el sufrimiento. Estaba cuidando de los otros 3 niños como si fueran sus hijos, aunque solo tenía 7 años. Luego,
estaba José, 9 años. Su cuerpo era esquelético, como si hubiera envejecido 10 años en pocos meses. Sus ojos tenían esa expresión de quien ya ha perdido la esperanza. Elena tenía 5 años, muda, demasiado traumatizada para hablar. Solo observaba en silencio, con miedo de cualquier movimiento. Y Miguel, el mayor, tenía 12 años, e incluso a los 12 años, se ponía delante de los otros niños, protector, como si fuera responsable de salvarlos. No había camas, había colchones viejos en el suelo, no había luz, solo oscuridad, no había comida, había jarras de agua y una cubeta para que hicieran sus necesidades. Aquellos niños habían estado prisioneros allí. ¿Por cuánto tiempo? Nadie lo sabía, ni ellos mismos lo sabían. El tiempo no existe en la oscuridad, cada día es igual al anterior. Cuando vieron a Francisco aparecer con la lámpara, los niños gritaron, no de alegría, de pánico, de terror. Retrocedieron hacia el rincón más lejano del sótano, abrazándose unos a otros. «No, no, es el hombre malo. Vuelve», gritaba María. Francisco sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, no de tristeza, de rabia, de pura rabia por algo que no podía ni comprender. «Calma, niños. Mi nombre es Francisco. Soy el nuevo dueño de este rancho. Están a salvo ahora. Se los prometo». Pero los niños no le creían. ¿Cómo iban a creer? Habían sido prisioneros demasiado tiempo, traicionados demasiado tiempo, abandonados demasiado tiempo. Fue Miguel quien lentamente se acercó, el niño de 12 años. Con miedo, pero con valentía. Con esperanza, but con desconfianza. «¿Usted es diferente?», preguntó Miguel con la voz ronca de quien no había hablado en mucho tiempo. «Sí, hijo, soy diferente. Van a salir de aquí, todos ustedes, ahora». Y aquella noche, Francisco Méndez, un hombre que había ido a aquel rancho para morir, descubrió que tenía otras razones para vivir. Subiendo del sótano, Francisco sacó a los niños uno por uno. Estaban demasiado débiles para caminar solos. A Elena tuvo que cargarla en brazos. Miguel intentó caminar solo, pero se cayó. Francisco lo cargó también. Cuando los 4 niños estuvieron finalmente fuera de aquel sótano maldito, bajo las estrellas del desierto, María empezó a llorar, no de miedo, de alivio, de esperanza, de vida. «Gracias, Señor, gracias por salvarnos. Pensábamos que íbamos a morir ahí dentro». Francisco la abrazó, y en aquel abrazo algo cambió dentro de él. Aquel hombre que había venido para morir en paz acababa de descubrir que la vida todavía tenía un propósito. Pero la historia de Francisco y aquellos niños apenas comenzaba, porque aquella primera noche fue solo el inicio de un viaje que lo cambiaría todo, todo. Un viaje de redención, de sacrificio, de amor. Cuando llegó el amanecer, Francisco empezó a alimentar a los niños. Pan, carne seca, leche, cualquier cosa que tenía en las provisiones que había traído para morir solo. Aquellos niños comieron como animales hambrientos, porque es exactamente lo que eran, animales hambrientos, vidas que nadie quería. ¿Tienen nombres? ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Francisco mientras los niños comían, y empezaron a contar sus historias, historias que le partirían el corazón a cualquiera. María tenía 7 años. Su padre la había vendido a un hombre llamado Raúl, un traficante de niños. Raúl le había prometido trabajo en una casona grande. Mentira. Fue traída a aquel sótano y abandonada allí. José tenía 9 años. Era huérfano. Nadie sabía quién lo había traído allí. Simplemente se despertó un día en aquella oscuridad y se quedó allí, alimentado solo con agua y pan, esperando morir. Elena tenía 5 años, muda desde el traumatismo. Sus padres murieron en un accidente. Una mujer que dijo ser asistente social la había traído para cuidar de ella. La trajo a aquel sótano. Y Miguel, el protector, el niño de 12 años que asumió la responsabilidad de cuidar de los otros 3. Venía de una familia de agricultores. Había sido traído aquí con promesas de educación. Ahora era un prisionero. «¿Cuánto tiempo llevan aquí?», preguntó Francisco, sabiendo ya la respuesta que no quería oír. «No sabemos, señor. Mucho tiempo, muchos meses, tal vez un año. El tiempo aquí no tiene sentido. Cada día es igual al anterior. Solo oscuridad y hambre». Francisco sintió la rabia explotar dentro de él. Aquellos niños.
inocentes, indefensos, habían sido encerrados como animales, como basura humana que nadie quería. Y la pregunta que más lo aterrorizaba: ¿por cuánto tiempo continuaría esto? El hombre que los había dejado allí, Raúl, ¿volvería? Y si volvía, ¿qué haría? Los días siguientes fueron de reconstrucción, física y emocional. Francisco empezó a reformar el rancho, no para sí mismo, para aquellos niños. Improvisó habitaciones, limpió la cocina, plantó un huerto, hizo todo lo que pudo para transformar aquel lugar de muerte en un lugar de vida. Y los niños lo ayudaban como podían. Miguel aprendió a acarrear agua del pozo. María empezó a ayudar en la cocina, incluso con solo 7 años. José organizaba las herramientas. Y Elena empezaba a confiar de nuevo. Pero había algo que Francisco sabía, algo que lo aterrorizaba. Aquel hombre, Raúl, volvería. Los traficantes siempre vuelven. Una semana después del rescate, Francisco viajó secretamente a Hermosillo. Necesitaba entender qué había pasado. Necesitaba conocer el rostro del mal que había encerrado a aquellos niños. En la calle del burdel, Francisco encontró a una mujer, Madame Rosita, una mujer de negocios que conocía todos los secretos de la ciudad. ¿Raúl Cerrucci?, preguntó Francisco. ¿Usted lo conoce? Conexiones peligrosas. Si sabe que usted tiene lo que es suyo. Cicatriz profunda en el rostro, mirada fría, armado, y no estaba solo. Había 2 secuaces con él. ¿Francisco Méndez?, preguntó Raúl, con una voz que parecía venir del mismo infierno. Soy yo. Vine a buscar lo que es mío. 4 niños. Valen mucho dinero. Los quiero ahora. Francisco sintió la mano ir hacia el arma vieja que había escondido en la cintura. No se irán contigo. Nunca más. Entonces te mueres, viejo. Y ellos vienen conmigo de todos modos. Raúl desenfundó el arma. Apuntó a Francisco. Pero en ese preciso momento, los niños salieron corriendo del rancho, asustados, gritando, y cuando María vio a Francisco rodeado, corrió a abrazarlo. Luego José, luego Miguel, luego Elena. 4 niños abrazando al único hombre que los había salvado, al único hombre que los había amado. Raúl bajó el arma. Por un momento, vio algo en los ojos de aquellos niños, algo que incluso él, un criminal, sabía que era sagrado. Tienen 24 horas, dijo Raúl. Después de eso, vendré personalmente a buscarlos, y esta vez los mataré a todos. Y se fue. Desapareció en la noche del desierto. Pero Francisco sabía que esto era solo el comienzo. Solo había una forma de proteger a aquellos niños. Solo había una forma de salvarlos de verdad. La noche siguiente fue la más larga de Francisco. Reunió a los niños y les explicó todo. Les dijo que había una mujer en Vallispe, una mujer llamada Hermana María, que era buena, que cuidaría de ellos si algo le pasaba a él. Pero Francisco tenía otro plan. Viajó a la ciudad más cercana, a la comisaría, y allí le contó todo al comisario. Todo. ¿Niños prisioneros? ¿Tráfico? ¿Aquí en mi territorio?, preguntó el comisario, Arturo Flores, un hombre joven de unos 35 años, honesto, raro en Sonora. Sí, señor comisario, y el hombre vendrá a buscarlos mañana por la noche. El comisario Flores miró a Francisco a los ojos y vio la verdad. Francisco no era un criminal. Francisco era un salvador. Voy a ayudarle, señor Méndez. Me encargaré personalmente de esto. La noche siguiente, cuando Raúl y sus secuaces regresaron, fueron recibidos por una sorpresa. El comisario Flores estaba esperando, con 10 hombres armados. Hubo un enfrentamiento, hubo disparos, hubo lucha, pero Raúl y sus hombres fueron arrestados, y cuando todo terminó, los niños estaban a salvo, verdaderamente a salvo. Los años siguientes trajeron transformación, no solo para Francisco, sino para aquel rancho maldito. Francisco, con la ayuda del comisario Flores, empezó a reconstruir, no solo el rancho, reconstruir vidas. María, que había sido prisionera, se convirtió en maestra. Enseñaba a otros niños que llegaban huérfanos y abandonados. José aprendió un oficio. Se convirtió en carpintero. Construía casas para gente que lo necesitaba. Elena recuperó el habla, lentamente, con paciencia, y descubrió que tenía un don para cantar. Su voz era hermosa, como si viniera del cielo mismo.
¿Y Miguel? Miguel se convirtió en la mano derecha de Francisco, su hijo, su heredero, su motivo de orgullo. Francisco se casó de nuevo con una mujer viuda llamada Teresa, que creía en el mismo propósito que él, y aquel rancho que debía ser un lugar de muerte se convirtió en un lugar de vida, un orfanato, Orfanato San Francisco, hogar para niños olvidados, un hogar para los niños que nadie quería. Cuando Francisco murió en 1956, el orfanato había albergado a más de 140 niños, 140 vidas que fueron salvadas, porque un hombre que vino para morir solo descubrió que tenía razones para vivir. María se convirtió en maestra, se casó, tuvo hijos, y enseñó a sus hijos que existen ángeles en este mundo, y que su nombre es Francisco. Elena canta hasta hoy, en iglesias, en plazas, y cada nota que sale de sus labios es una canción de gratitud para Francisco. Si crees que una persona puede transformar muchas vidas, deja tu like. Si crees que Dios pone a las personas correctas en los lugares correctos, en el momento correcto, deja tu like. Suscríbete a este canal. Activa la campanita, porque todas las semanas tenemos historias como esta. Historias reales de personas reales que cambiaron el mundo. Y deja tu comentario. ¿Cuál fue tu parte favorita de esta historia? ¿Qué momento te emocionó más? Esta es la historia de Francisco Méndez, el hombre que compró un rancho que nadie quería tocar y encontró 4 razones para seguir viviendo. Gracias por ver. Hasta la próxima historia.